Muy buenas noches, bienvenidos al nuevo programa de Primer Plano, que al menos este bloque va a ser optimista porque me parece que hay buenas noticias en la decisión de la Suprema Corte de abrir una rendija para la legalización en el consumo de la marihuana. Las voy a dar. La primera es que ya era un poco ridículo que en buena parte de Estados Unidos esté produciendo y vendiendo de manera legal y las arcas de los diferentes estados estén hinchando con la marihuana, que Uruguay tomara esa medida, que Ernesto Zedillo lo anduviera proponiendo y que aquí nos quedáramos a la saga. Y en ese sentido, un ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, hizo una muy buena ponencia, convenció a sus colegas y ya está. Solo ampara a 4 personas, eso es cierto, pero bueno, abre el resquicio para que se pueda sembrar, cultivar y consumir, no comercializar, hay que precisarlo. La segunda buena noticia en esta historia es, además de la Suprema Corte poniéndose en la vanguardia, es que estamos ante una iniciativa pensada por un grupo social, una organización llamada SMART, que es una asociación para el consumo, para la producción y consumo de esta semilla, planta, sustancia, no buscaba el término adecuado, y que aplican con un gran virtuosismo el litigio estratégico. Es decir, empezaron a discutirlo en el 2011, fundaron la organización en el 2013 y se lanzaron por la vía del amparo, después de que les fue negado el permiso por una dependencia federal, y de ahí ya se fue a la Suprema Corte. Y en ese sentido es el ejemplo de que la sociedad organizada sí puede tener efecto. Y la tercera buena noticia es que el caso lo llevó un nuevo tipo de abogados. En este asunto fue Fabiana Guinaco, pero no es el único. Están surgiendo por diferentes lados abogados de muy buen nivel, jóvenes con bufetes muy exitosos, que cobran bien, viven bien, y que deciden donar parte del tiempo de sus bufetes a pro bono, a causas como esta, causas que van a transformar el país. Gonzalo Aguilar Sincer en el caso de las armas, Fabiana Guinaco en el de la marihuana. Y en ese sentido, bueno, son razones, creo yo, para el optimismo, porque fumen o no fumen la marihuana, ese producto, no hay ninguna duda que es una de las columnas financieras del crimen organizado, y en la medida en la cual les quitemos algo de recursos, bueno, hay la esperanza de que las cosas mejoren, porque no solo con balazos se combate la inseguridad, sino también con decisiones judiciales. Yo creo que la posición de la Corte, ya lo habíamos dicho en este programa en otra ocasión, nos muestra también qué tan lentos somos, porque esto ya se había puesto en marcha en 1940 y fueron los Estados Unidos directamente a través del Departamento de Estado, pero promovido por quien encabeza esta lucha contra las drogas, que es la agencia que ahora se llama DEA, antes se llamaba de otra manera, amenaza al gobierno del general Cárdenas, que quiere hacer que el consumo, quienes deseen consumirlo, pues que lo consuman bajo control, y que sea el gobierno mexicano el que provea de estas sustancias a los consumidores, previo pago, pero un pago muy moderado. Y se le dice que no, que si llega a seguir con esta política que ya se había empezado, Estados Unidos se verá en la necesidad de denunciar a México ante la Sociedad de Naciones y además negarle cuando quiera importar medicamentos, Estados Unidos se los va a negar. Así que el general Cárdenas tuvo más remedio que acabar con la política cuando apenas empezaba. Eso fue en 1940. Entonces son 75 años después, cuando Estados Unidos, como tú dices, ya lo acepta, que nosotros venimos
hacerlo. Así que sí, buena noticia, pero por otro lado también es un indicador de hasta dónde llegamos en ser obedientes a lo que es obsequiosos con los Estados Unidos. Una parte buena y una parte mala. Yo creo que vivimos durante todos estos años en una flagrante contradicción en cuanto a esquemas de tratamiento de sustancias tóxicas y drogas. Porque por un lado estaba el alcohol y el tabaco, y cuando tú preguntabas, bueno, pues si el alcohol y el tabaco son incluso mucho más mortíferos y letales que la propia marihuana, por ejemplo, ¿por qué no se prohíbe? Y entonces te decían, es que se hace un mercado negro, es que la calidad de los productos luego ser peor. Acuérdense que en la prohibición de Estados Unidos luego llegaban licores que te podían volver ciego de tan mala calidad que era. Pues mejor regúlala y ya verás tú qué tanto tomas, pero no te va a volver ciego, ya hay un control de calidad. En fin, una serie de razones de por qué no prohibir el tabaco o el alcohol, que en términos generales te decían es que es contraproducente. La prohibición de esas drogas, de esas sustancias, es contraproducente. Oigan, ¿y por qué no aplica lo mismo a la marihuana y a otras drogas? Es exactamente las mismas razones por las que no hay que prohibir el alcohol y el tabaco, se aplica exactamente a lo demás. O sea, era una especie de esquizofrenia. Es todavía. Es todavía. Pero me refiero a que ya se está vislumbrando el armonizar las razones sensatas de por qué no prohibir alcohol y tabaco, y en todo caso dejarlo como un problema de salud pública, de información y de decisión personal. Cada quien sabrá qué alcohol bebes y cuánto lo bebes y asume las consecuencias de tus excesos. Pues hacer lo mismo con las demás drogas, por lo pronto la marihuana, pero yo diría que eventualmente quizá algunas otras, no sé si todas, pero algunas otras, es decir, trátalo de esa manera porque lejos de haber resultado este esquema prohibicionista en algo útil, no solamente no funcionó, sino que resultó contraproducente. O sea, a un problema de consumo que es de salud pública, ni lo resolviste jamás y le generaste un problemón de seguridad, de corrupción, de matanzas, de mercados negros, que es totalmente absurdo. Y nos hemos tardado años en entenderlo. Creo que por el caso de México, este fallo de la Corte empieza, digamos, a generar la idea de decir, pues sí es cierto, el esquema no funcionó, hay que buscarle por otro lado. No la legalización total, como se ha dicho, despenalización, regularización, que es como un punto intermedio más racional que la prohibición absoluta. Yo quisiera opinar sobre, a partir de lo que ustedes han planteado, sobre qué sigue. En el fondo de algunas de sus argumentaciones estaba, bueno, hemos sido lentos, decía Lorenzo, porque este problema se empezó a plantear en México en 1940 y es hasta el 2015 que hay una resolución de la Corte que abre una pequeña ventana. Y las otras argumentaciones que han hecho Sergio y José Antonio me llevan a plantear, para no repetir, ¿qué sigue? Hay un artículo estupendo de Silva Herzog Márquez, de Jesús Silva Herzog, en el Reforma de hoy, que me lleva a hacer un planteamiento. Yo creo que esto tiene que resolverse con una política de Estado, no como lo planteó Cárdenas originalmente, pero con una visión moderna en donde la marihuana no solo se pueda producir y vender, sino que sea controlada por el Estado para tomar impuestos, para tocar algunas ganancias y dedicarlas a la prevención de las drogas o de los daños que hacen las drogas, y también para que se puedan producir medicamentos, como ya lo están haciendo en Inglaterra y en muchos otros países, a partir de la marihuana, y que sean utilizables y que sea una fuente. En México se produce buena marihuana. Hablaban en tiempos antiguos de la Gold en Acapulco y de todas estas. Ya nos rebasaron. Bueno, ya los rebasaron, pero existe una fuente de ingresos que podría ser benéfica, que podría traer estos controles a los que tú te refieres, si hay una política de Estado y una empresa o del Estado o concesionaria que tenga una vigilancia, y también la necesidad de legislar, que esa ya está apuntada en la sentencia de la Corte, o en la resolución de la Corte, que ahora los que tienen que actuar, nosotros abrimos una pequeña ventana para que esto empiece a caminar. Pero ahora les toca a los legisladores cambiar la ley, pero no sería solo cambiar la ley, yo propongo, de salud, cambiando estos 5 artículos que ya declararon anticonstitucionales los ministros de la Corte, sino cambiar varias leyes
para poder establecer una política de Estado y una serie de controles sobre el consumo, la producción de calidad de la marihuana y que ésta sea pues evitada para los menores, como se hace con el alcohol y cosas de este tipo, ¿no? Mira, sería deseable, pero ya viendo la reacción que ha habido de los partidos fueron por la libre, evadieron el tema diciendo vamos a debatirlo. Bueno, ya está bastante debatido, deberían tomar una decisión. Mientras que el presidente de la República tuvo una reacción francamente de aguafiestas, porque el vocero de Los Pinos salió a decir, no se legalizó la marihuana, solo se le dio permiso a 4 personas, así que no se emocionen, demostrando así que están en una actitud muy conservadora. Reactiva. Muy reactiva, temerosa porque, vamos, este presidente y casi todos los políticos, todo aquello que no inicien, no propongan ellos, no es bueno, por definición, porque ellos son los únicos que saben gobernar, ellos son la fuente, el ojo de agua de la sabiduría absoluta y por tanto que la sociedad proponga y que la sociedad imponga y logre que se tome una medida, eso no sirve para nada. Pero yo sigo celebrando que haya salido la iniciativa de la sociedad. Tal vez eso es lo que me alienta más, porque en los últimos días ha habido al menos otros 2 ejemplos notables. Uno en Oaxaca, que la oposición a la construcción en el Cerro del Fortín tuvo éxito. Otra con la infame iniciativa del senador Omar Fayad, que las redes sociales reaccionaron con inteligencia de una manera deliberada y lo frenaron y tuvo que echarse para atrás. Es decir, a veces me pregunto como hipótesis de trabajo si no es necesario que la sociedad se mueva más para obligar a los que toman decisiones a tomar decisiones. Tienes razón, Sergio. La reacción del presidente tiene mucho que ver con la naturaleza del sistema del que él proviene, que es el PRI tradicional. Y en ese PRI tradicional, en el PRI autoritario, cualquier decisión de la sociedad que se impusiera sobre lo que el Estado, lo que el régimen y el gobierno quieren, es un reto. No importa el tema. Lo que importa es el hecho de que se impone desde afuera hacia el aparato del Estado. Y eso los debe de poner muy nerviosos. Ahora, no celebremos mucho porque el crimen organizado no se va a acabar. Va a dejar la marihuana y se va a poner a otras cosas. La reacción contra el crimen organizado, nos falta muchísimo tiempo. Permites una puntualización nada más. Creo que los partidos han reaccionado en forma distinta. El que se ha ido por el asunto que es una nube es el PAN. Dice, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Pero el PRD sí se ha pronunciado a favor, ¿no? De que se legalice, de que se camine en ese sentido, y lo han hecho varios voceros interesantes. Esto, bueno, lo podemos ver en el futuro, porque, pues, quién sabe cómo actuarán los otros partidos. Ahora, un punto más. No va a resolver el problema de seguridad pública, pero no estuvo planteado así en la Corte. No. De los diferentes ángulos en los que se puede abordar este problema, se planteó desde el punto de vista de un derecho humano a decidir qué consumes y qué no consumes y qué tanto, libertad, y en qué condiciones, etcétera. Y en ese sentido hubo muchos colegas en todas estas semanas diciendo, estamos a favor de la regularización, de la despenalización, pero tiene que ser una decisión mayoritaria, a lo mejor a través de un plebiscito, o que el Congreso en representación de sus electores no, pero en cuestión de derechos humanos es la Corte la que decide, porque puede haber una mayoría, como en México la hay, que diga, no queremos que se legalice y no queremos que nadie fume marihuana. Bueno, pero si alguien tiene el derecho de ingerir marihuana o alcohol o tabaco, pues no es una mayoría que le va a imponer, ni es el Estado el que tendría que imponerle y decirle, oye, camarones ya no puedes comer porque tienen mucho colesterol y te pueden hacer daño, y café, y hay muchísimas sustancias que en exceso te generan un daño grave de salud. Sí. Pues seguiremos hablando de alucinógenos. Tengan la seguridad, regresamos. Políticos. En este segundo bloque nos vamos a meter con los premios. Como ustedes saben, el Senado tiene un
premio para mexicanos distinguidos, la medalla Belisario Domínguez. Don Belisario fue una víctima de la dictadura, de la brutal dictadura de Victoriano Huerta en 1913. Eso le costó la vida, su defensa de la legalidad y su ataque al dictador. Y bueno, años después alguien propuso que se diera una medalla con ese nombre a mexicanos distinguidos. Y miren, me tomé la molestia de estar viendo quiénes la habían recibido y en buena medida sí está bien. A don Belisario ya realmente no puede importarle nada. Es a nosotros a quien nos importa qué valores se premian con esta medalla. Por ejemplo, darle la medalla a Miguel Ángel Granados Chapa, bueno, vaya que si era obvio, se premiaba a un periodista que había defendido con mucha inteligencia los valores de la democracia. Pero ahora se le da la medalla, bueno, también se le dio nada más ni nada menos que a Fidel Velázquez. Sí. Entonces, ahí está, es el PRI el que decide, el que decidió durante mucho tiempo y sigue decidiendo hoy a quién se le da. Y esto nos dice qué valores son los que está defendiendo ese partido, ese gobierno, esa atmósfera en la clase política. Esta vez se la dieron a Alberto Balleres, el segundo hombre más rico de México. Ahora, ¿cómo consiguió su riqueza? Por el momento no me meto. Alguien señala que en América Latina en el día de hoy no hay nadie que tenga 18,000 millones de dólares y que no haya conseguido esto a través de conexiones con el gobierno. No es Bill Gates, que lo hace por sí y ante sí. Pero dejemos eso de lado. El punto es que uno de los problemas centrales de la sociedad mexicana hoy, para su viabilidad, es la concentración del ingreso, de la riqueza. Es ya obvio que aquí hay algo que está muy mal, que de seguirse con esta política, y no es el mercado, que no nos vengan a decir que el mercado es el que premia. El libre mercado no existe, el mercado lo dirigen decisiones políticas. Entonces, el premiar la concentración de la riqueza de un señor que tiene minas, que solo Dios lo que están haciendo las minas con la ecología, finanzas, comercios, universidades, etcétera, me pregunto yo si es esa la manera que nos está mandando la clase política de lo que quiere que México sea en el futuro o en el presente. Yo quisiera puntualizar algo, Lorenzo. Tú decías que el PRI es el que decide, y yo creo que decidió durante mucho tiempo, pero en cuanto el PRI empezó a perder la mayoría en el Congreso, primero la perdió en la Cámara de Diputados en 97 y después en 2000 la perdió en el Senado. Entonces empezaron a surgir nuevas reglas para la aplicación de a quién se entregaba la medalla Belisario Domínguez y se ofreció una especie de turno o de cuotas como en otras partes ha ocurrido, en otros ámbitos ha ocurrido. Y entonces ahora hay uno que tiene la capacidad de proponer, que puede ser el PRI, el PAN o el PRD. En esta ocasión, si no me equivoco, le tocaba al PAN, en negociación abierta y clara, como ha sido por mucho tiempo, y es natural que así sea. ¿Con quién tiene la mayoría? Con quien tiene la mayoría, que es el PRI. El PRI tiene la mayoría relativa, pero en el Senado sin el PAN es muy difícil actuar. Y el PRD, aunque lleva el tercer lugar, pues se suma porque después espera que se sumen a sus propias propuestas cuando le toque su turno y entonces no va a romper estas reglas que han surgido a partir, sobre todo del año 2000. Así que cuando se le entregó a Fidel Velázquez claramente y a todos los que eran anteriores al año 2000, pues lo decidía solito el PRI. En el Senado tuvo mayoría el PRI hasta 2000, que la perdió. Con la llegada de Fox, el PAN tiene el mayor número de senadores y también el mayor número de diputados. De tal manera que en el Congreso se cambian las reglas, se cuotifican las cosas y esta medalla está siendo otorgada en gran medida porque el PAN lo propone y lo negocia como se negocian estas cosas hoy en día y le entregan la medalla al señor Balleres, pues que es un financiero, un mecenas del ITAM, que tiene el Palacio de Hierro, además de estas otras que tú mencionabas, mineras,
y aseguradoras. Entonces, es un premio al empresario. Creo que hay mucho más de fondo en todo esto. Para empezar, hace años recuerdo cómo Denise Dresser publicó una columna que se llamó El Innombrable en Reforma, que hablaba de que el verdadero innombrable era Carlos Slim. Lo traigo a colación porque, han de ser 8 años después, acaba de salir un libro de Diego Enrique Osorno en el cual revisa críticamente la vida de Carlos Slim, el hombre más rico no solo de México, sino del mundo, que ha hecho fortuna en parte, en buena medida, por la relación con el Estado, con los poderosos. Y en ese sentido, que le den la Belisario Domínguez debería llamarnos la atención de la importancia que revisemos más críticamente a cada uno de los multimillonarios mexicanos que están en la lista de Forbes. Porque es ahí, ellos son Forbes, la revista, es la que dice cuáles son los más ricos. De hecho, no hay un sistema universal, sino es una revista. Porque sí habría mucho que revisar en el caso, sobre todo de la minería. ¿Cuál ha sido las consecuencias de la minería, por ejemplo, en Coahuila? Las minas que posee el señor Balleres en ese estado. ¿Han sido positivas para la entidad o negativas? ¿De qué nos ha servido que sea el mayor productor de oro y de plata? ¿En qué se ha beneficiado el país? Porque yo coincido con Lorenzo, lo que nos dice el PAN, con el apoyo del PRI, es que en México todo se vale siempre y cuando logres fortuna. No hay que revisar cómo lo hiciste, lo que importa es que hayas llegado ahí, y como le tocaba la cuota del premio al PAN, pues se la dan a su cuate porque muchos de ellos son formados en el ITAM. Vamos. El presidente, para empezar. El presidente del Senado, Roberto Gil, si mal no recuerdo. Por tanto, creo que el PAN también tendría que explicarnos cuáles son los criterios que los llevaron, porque no basta con que nos digan que es un prohombre, tienen que demostrarlo. Y es que en el premio lo que se tiene que preguntar es qué se está premiando, qué simboliza ese premio. Y simboliza el valor civil, es el valor que tuvo Belisario Domínguez de confrontar al dictador Victoriano Huerta y por el cual perdió su vida. Esos son valores sociales que se están exaltando con este premio. De Balleres se podrá decir es un gran empresario, o de otros ricos de México. A lo mejor invirtió muy bien su dinero, quizá está dando empleo. Incluso si se quieren encontrar virtudes desde el punto de vista empresarial, gran organización, pero no tiene nada que ver con lo que está premiando el Belisario Domínguez. Tendrían que darle otros premios de empresarios, al mejor organizador del dinero, el que mejor invierte esto, qué sé yo. Pero los valores civiles que están representados por la Belisario Domínguez no tienen nada que ver con Balleres. Y probablemente no tenía nada que ver con Fidel Velázquez y con otros que quizás se les haya dado. Sí, bueno, ¿cuáles son los valores que se quieren resaltar? Y a partir de esos valores entonces se otorga el premio a los personajes que efectivamente Granados Chapa tenía el valor civil de confrontarse con muchos poderes gubernamentales y no en épocas que no eran nada fáciles tampoco. Bueno, pues eso podría precisamente representar el valor civil de confrontar desde el periodismo a los grandes poderes, como de alguna forma hizo Belisario Domínguez desde el... Pero pues, a lo mejor a un músico muy bueno que se le dé la Belisario Domínguez, bueno, pues ¿qué tiene que ver? Es decir, ese es muy bueno para la música, pero a lo mejor no ha hecho nada en términos de valor civil, de aportación en luchas cívicas o qué sé yo, y es un buen músico, pues que se le den premios de música, pero no la Belisario Domínguez. Se está devaluando ese premio. Y si siguen por ese camino, al ratito ya no va a significar absolutamente nada. Creo que tienes razón, José Antonio. Entonces, ¿qué es lo que premia la Belisario Domínguez? Y yo insisto en el PRI, porque el PRI es el que está en el gobierno y la facción del PRI en el Senado pudo haber negociado de otra manera. Después de todo, ellos son los que se consideran herederos del grupo revolucionario del cual Belisario Domínguez era parte. Pero, ¿qué se está premiando? ¿Qué es lo que la clase política nos dice que se premia? Se premia en un país en donde el 1%
tiene esa acumulación fantástica de dinero que ¿cuántos 1,000 millonarios pone Forbes en su última lista? Mexicanos. 15, me parece. Y que ellos son en realidad los que están decidiendo un poco el destino de la economía mexicana, y el 50% de los mexicanos está clasificado como pobre. Eso es lo que está premiando, ese tipo de sociedad, esa forma de distribuir los costos y los beneficios de la economía que tenemos ahora, una economía que no crece, pero sí crecen las fortunas. Entonces eso es lo que nos está mandando el mensaje. No importa que la economía no crezca, pero qué fortunones tienen algunos, y eso hay que premiarlo. Si en realidad la sorpresa es ¿por qué no se la dan a Slim? Porque tendría los mismos atributos y más. Tendría no 18,000, sino 77,000 millones de dólares. Bien, pero yo quisiera relevar un tanto este otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez a Granados Chapa, como empezaron a hacerlo, porque Granados Chapa primero fue producto de un consenso de todos los partidos, o de un acuerdo que parecía benéfico por todos los partidos grandes. Segundo, porque Granados Chapa dijo, a mí no me lo entrega el presidente, y se resistió a que se lo entregara el presidente, aunque aceptó que estuviera presente. Era Calderón el presidente entonces. Y así hizo un discurso de los más formidables discursos. Yo estuve presente y recuerdo con mucho cariño a mi querido compadre Granados Chapa. ¿Algún otro punto? Pues sí, yo creo que, yo insisto, el PAN nos debe explicaciones, vamos. Hay muchísimas explicaciones, pero en este caso, ¿cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar esa decisión? Cuando existen en la corriente histórica ideológica que tiene el PAN un buen número de personas que han demostrado a lo largo de su vida o que demostraron un valor como el de Belisario Domínguez. Pongo como ejemplo al doctor Nava, que no fue panista, pero fue candidato del PAN y de manera póstuma debería reconocérsele al doctor Nava. Es uno de los pioneros de la transición democrática mexicana. Tienes toda la razón, porque se puede dar la medalla con calidad de póstumo. Claro. Y ese sería uno de los Doctor Nava. Pero muchos también que continúan con nosotros, que son activistas, que confrontan a poderes muy importantes, Sí. en fin, que están haciendo actividad realmente civil. Le pedimos una explicación al Senado. Nos vemos en el siguiente segmento. No nos deje. Bueno, y el sábado pasado hubo Consejo Nacional del PRD, en donde se sabía que iba a haber el nombramiento del dirigente nacional para sustituir el periodo que dejó inconcluso Carlos Navarrete. Y todo apuntaba, ya estaba hecho, la decisión ya estaba tomada de que recayera esa dirigencia en quien fue nuestro compañero en este espacio, Agustín Basabe, alguien que viene de la academia, bueno, que ha tenido alguna trayectoria política, estuvo cercano con Colosio, pero llevaba ya mucho tiempo en la academia, con cercanía con el PRD, y ahora era diputado ya en esta elección del PRD, y de pronto los grupos dijeron, este es el indicado porque como estamos las tribus tan confrontadas, no vamos a aceptar que el dirigente salga de una o de la otra, y él está un poco como por encima de las corrientes, y en esa medida podría tener la facilidad de armonizar de alguna manera, de estar por encima, ejerciendo un arbitraje entre las diferentes tribus, para que no terminen de destrozarse entre ellas y desplomar en lo que queda del partido. Bueno, es un reto muy importante que él aceptó, no sé exactamente bajo qué criterios, pero no se ve nada sencillo que pueda lograrlo, porque cada una de las corrientes va a tratar de jalar a sus propios intereses y a sus posiciones, a este árbitro aparentemente neutral por encima de las tribus y de las corrientes, y yo lo que veo, deseándole desde luego que le vaya bien por él mismo y para que ese partido no acabe de hundirse, no porque me entusiasme mucho ese partido ni ningún otro, pero a final de cuentas hace falta partidos en México que representen a sectores importantes de la sociedad. Pero puede quedar la situación contraria de que termine mal con todos. Yo veo ese riesgo.
que precisamente por la forma en la que surge, por cierto, tampoco fue una elección en la que los otros competidores le hubieran levantado la mano. Otros se salieron desde antes porque dijeron están los dados cargados, esto ya se regresó a la antidemocracia del PRD, es una decisión popular y en esa medida pues no llega con la legitimidad reconocida de quienes fueron sus contendientes. No es un buen augurio. Llega con una legitimidad, no dentro del PRD, pero dentro de la atmósfera general en México, porque en su toma de posesión, y lo dijo varias veces en entrevistas, es contra la corrupción. Y vaya que sí hay en México, en la sociedad mexicana, consenso de que la corrupción es uno de nuestros grandes problemas. Y él no dijo cómo, pero sí dijo que va a barrer la posibilidad es que se quede sin partido, porque si barre a todos los que tienen elementos de corrupción, a lo mejor alguien decía, pues va a quedarse en el desierto. Bueno, creo que es un poco exagerado, pero la corrupción es un reto no solo para Basabe, es un reto para todo el país, un reto que nadie ha podido decir, lo superé. En el mejor de los casos, hay políticos que lo han intentado y han avanzado, pero el mal es enorme. Entonces, quitar la corrupción de un partido político que parece ser casas hechas por y para la corrupción, vaya que sí es reto. Ahora, como observadores me parece fascinante la tensión dialéctica que se va a dar entre un partido corrupto, porque el PRD se ha hecho un partido mayormente corrupto, acostumbrado a disputarse como fieras los presupuestos y los cargos, porque eso es lo que pelean. ¿Qué me va a tocar? Y con base en eso negocian y dan los votos en una negociación bastante cruda y de mal gusto. Pero frente a eso llega Agustín Basabe con decencia, es un hombre decente y con ideas, porque tiene ideas claras de lo que debería ser un partido político socialdemócrata, incluso de manera deliberada. Uno acaba de sacar un libro la semana pasada, me parece que lo presentó la víspera. Ahora, basta con las buenas intenciones, con la decencia personal, con las ideas para imponerse a esa bestia de corrupción. De muchas cabezas. De muchas cabezas, o por el contrario será o bien destrozado en un santiamén, o bien, no lo deseo, pero lo planteo, tengo que plantear como hipótesis que siga el sendero de los 1000 reformadores desinflados y transformados como Gabino Coe, Vicente Fox, que empiezan con grandes propósitos y llegan con un halo de santidad y terminan saliendo con un cofillo de corrupción y de conflictos de intereses. No se lo deseo a Agustín, pero creo que el deber que tenemos desde aquí pues, es ir observando ese fascinante choque entre un colectivo maleado y un individuo que por los motivos que sea decide que va a enfrentarse a la bestia en un coso público que iremos comentando si el auditorio nos lo permite. Nos lo permite y nos lo acepta. Y yo quisiera empezar con una posición de buen deseo para Agustín, que creo que se lo merece, al menos el buen deseo, sabiendo de antemano que tiene retos formidables, muy difíciles de vencer, y que va a requerir ser una especie, ya que están con las metáforas de la hidra, que es el PRD con 1000 cabezas, pues van a estar las aptitudes de Sansón, que tuvo que desviar un río para que pasara y limpiara los establos. Hércules, discúlpame. No, Sansón es otra figura, es más bíblica, esta es griega. Hércules. Y Agustín tiene el pelo corto. Tiene el pelo corto y es rubio y de ojos azules, como dijo alguien con una anti... Bueno, pero yo quisiera nada más decir algo en relación con el libro que acaba de presentar, que fue la semana pasada, que se llama La Cuarta Socialdemocracia. Se refiere, es un análisis académico
pero claro, con toda su carga de intención política, porque es un análisis de un politólogo, que ahora pasa a ser un político práctico. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Lo que desarrolla en este libro es un análisis de la socialdemocracia de Bernstein en adelante, de este revisionista, como se le llamó, del marxismo, que es la primera socialdemocracia. La segunda es la triunfante, la que logra, junto con la democracia cristiana, habría que decirlo, el estado de bienestar en Alemania, y que es liderada por Willy Brandt, ¿no? La tercera es la que él llama una socialdemocracia corrompida, derechizada, dice. Tiene un prólogo, el libro de este español, ¿cómo se me va el nombre en este momento? Ludolfo Paramio. Y otro de Rolando Cordera, muy positivos y muy interesantes. Pero en la tercera socialdemocracia es donde está la corrupción y donde está ya los grandes empresarios doman a la socialdemocracia, según la perspectiva, y lo convierten al neoliberalismo. Y él propone una cuarta etapa en donde se vuelvan a los principios originales de la socialdemocracia, que es equilibrar a la sociedad, poner impuestos altos a quienes más ganan, tener un proceso de igualdad, de derechos humanos, etcétera. Una serie de propuestas muy interesantes. Me faltan unas cuantas páginas para terminar de leer el libro. Me ha resultado un libro muy interesante, atrevido en algunas cosas y un poco optimista o excesivamente optimista en algunos puntos en donde no está tomando en cuenta ni el pacto que lo llevó a la presidencia del partido, ni los poderes fácticos que son persistentes y tienen toda la capacidad para corromper a 20 PRDs. A mí me parece que desde luego esa es la intención de Agustín Basabe, dirigir y reformar, renovar el PRD en un sentido claramente socialdemócrata, que yo creo que el PRD nunca ha sido. Yo me identifico también un poco con la corriente socialdemócrata, pero nunca la he visto en México cabalmente. El PRD nació de antiguos socialistas, marxistas, que incluso pensaban en la revolución en términos del marxismo, etcétera, y de la corriente nacionalista revolucionaria del PRI, que no es la socialdemocracia, son, desde el punto de vista, es el prismo de los años 30, 40, con lo bueno que pudo haber tenido en esa época o no, pero no es la socialdemocracia como se plantea en términos modernos, de la Europa europea, de la izquierda europea, etcétera. Entonces, creo que el PRD no ha sido la socialdemocracia, creo que Morena no lo es tampoco, desde mi perspectiva, y que entonces ha habido solamente algunos pensadores por ahí que han tratado de que el PRD tome esa dirección. Ahora lo va a hacer Agustín Basabe, ese intento desde la dirigencia nacional, pero se va a encontrar con unas estructuras que nada tienen que ver en pensamiento ni en prácticas con la socialdemocracia. Y algunos comentaristas han dicho, es como Maximiliano, que los traen trayendo de afuera para poner orden entre grupos que están divididos y que están mal. No le gustó a él, evidentemente, la comparación, pero siguiendo con esa metáfora, yo le veo el riesgo, no se lo deseo, de que acabe como Maximiliano, es decir, mal con unos y con otros, que no logre conciliar lo que no se ve muy fácil de conciliar entre las distintas tribus y que eventualmente termine, digamos, mal con todos en los 2 años que va, porque solamente van a ser de aquí al 17, 2 años. Pues lo planteas muy bien, creo que lo tenemos muy claro y creo que lo tiene muy claro. Esa es la parte fascinante, porque no está engañándose a sí mismo de lo que va a encontrar. Ahora, yo estoy curiosísimo por observar cómo va a manejarse. Su secretaria general va a ser una militante de Nueva Izquierda, de los Chuchos, Beatriz Mojica, guerrerense, una mujer combativa que viene de las batallas de trinchera. Hay ahí de entrada una no incompatibilidad, digamos, una diferencia de origen y de experiencia llamativa, pero podría seguirme. Habrá que ver la composición de su equipo para entender los márgenes y ver si puede tomar la iniciativa, lo dejan tomar la iniciativa, porque si logra empezar a tomar algunas medidas que lo legitimen entre algunos, ese perredismo latente, decente, porque hay algunos decentes por ahí, arrinconados, si logra aglutinarlos y crear
la tribu perdida del PRD, pues a lo mejor hay esperanza. Bueno, regresamos al último segmento. Vamos a tratar un tema que se refiere a la lógica política del pasado, que sigue prevaleciendo, sigue presente en muchas de las decisiones de las instituciones actuales, de los partidos, de las formas que se han adoptado en México. Y empiezo por una lógica que es el gasto faraónico que está teniendo el INE o que está proponiendo el INE ahora para aumentar su gasto, construir 2 torres enormes, pudiendo hacer uso de las nuevas tecnologías para formar una estrategia que diseñe a través de la cibernética, de los medios electrónicos, la posibilidad de organizar y de controlar las elecciones, que sería muchísimo más barata, en lugar de estar construyendo torres faraónicas y seguir sembrando el camino para que el gasto aumente. Yo no sé si pueden reflexionar un poco y dar un paso atrás, en el sentido que se está dando, por ejemplo, para impulsar el voto electrónico, que sería eficaz y que va a hacerse ya en Estados Unidos con los mexicanos que tienen derecho a votar allí. Y se va a hacer también en México. Pues son pasos que se están dando. Pero podrían dar pasos para organizar elecciones a nivel cibernético, en lugar de estar pensando en estas torres pues tan lujosas, o de tanto gasto, en un país donde tenemos deficiencia en salud, en alimentación, en educación, en tantas cosas, en un país de 50 millones de pobres o los que sean. Gastar tanto en elecciones, en ningún país del mundo se está gastando tanto en organizar las elecciones, y esto se hace pues con una cultura política democrática. No se necesitan grandes aparatos, porque conforme se ha ido aumentando el aparato y el gasto, se ha ido pervirtiendo la democracia. Tenemos una democracia de una calidad malísima. Bueno, yo empiezo con este ejemplo. Hay muchas otras instituciones en las cuales podemos ver la lógica del pasado prevaleciente. Muy buen ejemplo, Francisco José, porque para ligarlo con el bloque pasado es el caso típico ya no de una persona, sino de una institución que es jalada hacia el otro lado. Es decir, llegan a promover la cultura democrática y terminan en la cultura de la jerarquía. Y le explico. En el juego de poder, en la cultura del poder de México, la mayoría de nuestros políticos y funcionarios están convencidos que lo que importa es la jerarquía y los símbolos de la jerarquía, es decir, el chofer, varios celulares, varios asistentes, las oficinas. Llegué a ir a una oficina de un líder agrario que tenía un elevador para llegar en su coche hasta el 5º piso. No me lo podía creer, llegamos en el coche y un líder agrario a ese nivel, sin entender que el México, la cultura cívica de la sociedad se ha transformado de tal manera que lo que queremos es que se gane la autoridad moral a través de sus actos, a través de sus hechos, ¿no? No por el tamaño de las oficinas o el tamaño de los aviones, pensando en el nuevo avión del presidente, o las torres que Lorenzo Córdoba se quiere construir. Cuando yo coincido contigo, estamos en un momento en el cual debería revisarse a fondo esa cultura. El gasto que se va a hacer. Yo creo que el gobierno tiene que hacer gasto. Estoy muy keynesiano ahora. Sí, hay que gastar en una economía que no crece, pero hay de gastos a gastos. Por ejemplo, la idea de que el 30% de las escuelas públicas en México no tienen agua corriente. Bueno, allí se podría hacer el gasto, en vez del palacio flotante que se nos viene ahora encima. Tú dijiste, Sergio, el avión presidencial. Bueno, pues las torres, el avión presidencial, el premio a un gran concentrador un financiero y concentrador de la riqueza. Y por otro lado, el 30% sin agua, y lo que nos dice la última cifra sobre educación que salió la semana pasada.
educación en que se midieron matemáticas y capacidad de comprensión de la lectura, en donde la mayoría de los estudiantes, creo que fueron de sexto año unos y un grupo de secundaria, y la mayoría simplemente están en el sitio más bajo. Allí es donde deberíamos de estar poniendo todos los recursos, pero todos los recursos. La educación es lo más importante en el largo plazo, es la gran inversión. Y estas torres, bueno, no creo que nos lleven muy lejos. Hay consenso, aquí sí hay consenso de los consejeros, de los 11, de que este gasto es adecuado. Eso llama la atención, hay que decirlo, no hubo tanta controversia. Y ellos plantean en términos aritméticos, decir, es que estamos rentando edificios en donde ya podríamos traer todas esas oficinas, dejar de rentar esos edificios para concentrarnos en los nuevos propios, todo el personal que tenemos, etcétera, y entonces va a ser un ahorro en el mediano plazo. Es ese tipo de razonamiento el que hacen, muy aritmético, muy así. Pero lo que yo tendría que decir al respecto es, pues si en ese plano puede que tengan razón en términos de que va a ser un ahorro, pero es que el planteamiento tiene que ser más profundo y más radical, como tú dices. El problema es que el INE y antes el IFE ha sido un elefante blanco. Lo que tendrían que estar pensando más que en más edificios para dejar de pagar rentas es cómo hacemos que este elefante blanco deje de serlo. Por supuesto que siempre se ha justificado el asunto de decir, tenemos que gastar mucho en la democracia porque en México para dar ese salto, después de toda la tradición que tenemos de fraudes, pues hay que invertirle. Bueno, ya se ha invertido, ya sería momento, suponiendo que los resultados hubieran sido satisfactorios, que no lo han sido del todo, aunque tampoco las cosas quedaron igual, según yo. Pero es decir, ahora más bien lo que tiene que pensar es, más que ahorrarse las oficinas que están rentando, es reducir el elefante. En términos de personal, somos la más cara del mundo en democracia electoral. En muchos otros países mucho más eficientes en términos de organización electoral tienen aparatos pequeños que en el momento de las elecciones se incrementan para la pura elección y luego después otra vez vuelven a un tamaño razonable. Esto es un elefante blanco que se está comiendo presupuesto por todos lados y que nadie está planteando en reducir. Ya tenemos que incorporar en el debate electoral la reducción de los financiamientos públicos de los partidos, que fue excesiva, que es excesiva, que no está dando los resultados que se esperaban, tiene que reducir significativamente. Y también el costo de las elecciones ya tiene que reducirse, porque al revés de lo que se nos ha dicho, cada vez se ha incrementado más. El elefante blanco se sigue comiendo dinero por todos lados. Bueno, yo creo que este elefante blanco, si hubiera producido una democracia de cierta calidad, pues tendría alguna justificación. Pero ha producido cada vez una democracia de menor calidad. Del 2000 para acá, hemos ido perdiendo terreno. Es cierto que en la sociedad, los partidos, los grupos de interés, los poderes fácticos, se ingenian para volver a corromper, a pesar de que haya candados en las leyes que se van haciendo más complejas y más difíciles para poner un candado aquí, otro allá, pues la sociedad busca, o algunos pillos dentro de la sociedad buscan maneras de violentar, de abrir esos candados, de encontrar las claves para que el abracadabra se dé, ¿no? Y entren los 40 de Alibaba corriendo. Y entonces, ahora, en lugar de hacer un planteamiento de fondo, de decir, oye, en un país como el que tenemos, en donde hay un sobregasto en esta materia, como ya bien apuntaba José Antonio, necesitamos reducirlo, pero con instrumentos efectivos. Por eso yo acudo a la idea de que tiene que hacerse un diseño para organizar elecciones que nos sean mucho más baratas, que nos sean eficaces, que nos traigan transparencia y que nos traigan la posibilidad de ir logrando una democracia de mayor calidad, porque con estos edificios no vamos a lograr ninguna democracia de mayor calidad, ¿no? Creo. Pues sí, pero pues, estando de acuerdo contigo, por supuesto, cuando uno hace estas críticas, su reacción es, ay, otra vez los de siempre. No analizan, no responden a los argumentos, descalifican ad hominem y dicen, es que ellos no entienden. Esa frase
La he escuchado, llevo 40, 50 años escuchándola de todos los políticos que están aferrados al cargo. Si es que tú no entiendes la complejidad de lo que estamos haciendo, bueno, tal vez no entiende, explícamelo. Que nos expliquen por qué su modelo democrático electoral sí es una maravilla. ¿Por qué sus spots presentan un México electoral que no existe? ¿Por qué jamás aparecen en sus spots los intentos de compra y coacción del voto? Lo que pasa en la vida real, no lo que ellos quisieran que pasara. Ante ellos su reacción es que los mismos de siempre nos vuelven a criticar. Y que nos digan lo que tú dijiste, Francisco José, ¿por qué vía las nuevas técnicas, las computadoras, por qué eso no? Y sí se requieren los edificios antiguos. Que nos lo expliquen, a lo mejor logran convencernos. Bueno, yo creo que los edificios faraónicos tienen otros intereses detrás que los están empujando, no solo los del INE, sino los que van a construir. Pero en fin, vamos a seguir sobre este y otros temas la próxima semana. No deje de vernos en Primer Plano.